No, simplemente para agregar algunas ideas, nada más. Igual que el concejal que me precedió en el uso de la palabra, yo no soy hija de la democracia, soy una sobreviviente de esos tiempos horribles, donde yo les aseguro que era muy feo vivir y donde a uno le quedan todavía algunas taras, ¿no? Por ejemplo, yo no salgo de mi casa aunque sea para ir al kiosco de la esquina, no tengo kiosco en la esquina, pero a ir a hacer compras sin documentos. Y mis sobrinos me dicen si estoy loca, qué me pasa. Y digo, me pasa que me pasó la dictadura. Eh, que te acostumbrabas a ver autos dando vueltas a la salida de la escuela, el colegio secundario en mi caso. Después en la facultad, que rogabas no estar en una agenda de algún compañero o compañera y que te ibas enterando de a poquito cómo iban cayendo, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿y este qué hizo? Y no, estaba en una parroquia que ayudaba, no sé. ¿Y este otro qué hizo? No, era delegado de la fábrica. Yo les aseguro que ninguno estaba armado. No hubo enfrentamientos, ¿eh? Entraban a las casas y los sacaban de los pelos. Alguien por ahí habló que este día no tendría que ser un día de grieta. Y yo la verdad que, tal vez porque me dedico a la historia y además porque he vivido estas cosas, muy difícil, ¿no? Muy difícil porque, obviamente, en aquel tiempo, claro que había enfrentamiento entre grupos armados. eh, y sí, es verdad que ponían bombas en los bancos, o había amenaza de bombas en las escuelas. Pero la verdad es que cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, estamos hablando de esto, ¿no? Fuerzas Armadas de una nación contra grupos políticos aunque estuvieran armados. Eh, no es cierto que vinieron a poner orden, ni es cierto que vinieron a terminar con la violencia. Vinieron a imponer un sistema neoliberal que se instaló en la Argentina y que profundizó el sistema neoliberal que ya se había aplicado en 1955. Aplicaron el mismo plan económico, exactamente el mismo, de entrega de recursos naturales, de endeudamiento sistemático. Bueno, no es casual, ¿no?, que el Fondo Monetario Internacional había llegado a la Argentina en 1956, después de que habían derrocado al gobierno del general Perón, que además se había negado justamente a acordar con ese fondo recientemente creado, porque entendió que era una forma de neocolonialismo para la región y para el mundo. Vinieron a instalar ese plan económico, eso es lo que vinieron a hacer. Y para eso necesitaron desaparecer a los militantes y las militantes que la tenían clara y decían, están haciendo esto. Recordemos solamente la carta de Rodolfo Walsh, denunciando esto que yo estoy diciendo. Y lamentablemente, cuando se volvió a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín convoca a ese juicio inédito en el mundo. Y ahí todos nosotros nos empezamos a espantar por los horrores que empezábamos a escuchar, porque no se podía creer. Centros clandestinos de detención, torturas, robo de bebés, mujeres dando a luz en cautiverio atadas a las camillas. Más atrocidades no nos pudimos enterar y la verdad que la mayoría de la sociedad que no era militante o que no estaba imbuida en la política no podía creer lo que estaba escuchando y que hubiera sucedido sin que se hubieran dado cuenta. Pero también es verdad que el gobierno de Alfonsín le pasó que tuvo dos levantamientos cara pintadas, que tuvo presiones de los sectores de poder económico y tuvo que dar las leyes
de obediencia de vida y punto final, porque lo iban a voltear. Y después vino la década de los 90, Dios mío, caballo de Troya metido dentro del peronismo que vino a profundizar aún más ese neoliberalismo que había aplicado la dictadura del 76. Y ya no hizo falta armas, porque también tuvo Menem un levantamiento de cara pintada, lo pasó por arriba y se acabó la historia, pero es que ya no hacía falta. No necesitaba fuerzas armadas porque eran otras fuerzas las que empezaban a operar en el país y condujeron, con las mismas políticas económicas de la dictadura, condujeron a los mismos resultados. Hambre, pobreza, una deuda que se disparó hasta el paroxismo. Y finalmente todo esto eclosionó con el gobierno de la Alianza, que siguió el mismo camino, y en el 2001 vivimos lo que vivimos. Pero también es verdad que después vino otro gobierno que intentó empezar a desandar los caminos de ese neoliberalismo. Arrancó Duhalde, siguió Néstor, siguió Cristina, y lo hicieron por los caminos que pretendemos seguir transitando hoy, con la verdad, con la memoria y la justicia. Y se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final, y se abrieron los juicios que todavía hoy siguen vigentes. Y se recibió por primera vez desde el regreso a la democracia a esas mujeres que habían estado dando vuelta a la pirámide del año 1976. Ningún presidente las había recibido. Y ahí Néstor abraza a las madres, a las abuelas, que además también habían avanzado, las abuelas de la mano de la ciencia, con el banco de datos genéticos, encontrando esos nietos que se habían robado de las madres que morían en las cárceles. Y encontraron 130 nietos. Y algunas madres pudieron encontrar los restos de sus hijos enterrados y de sus hijas enterrados clandestinamente en los cementerios, con un cartel de NN. Me parece que está bueno recordar esto, digo, sobre todo para los que somos más viejos lo sabemos, pero sobre todo para los que vienen y las que vienen. No es que mataron a la gente porque se volvieron locos, mataron a la gente porque querían aplicar un proyecto de país que condenara a la Argentina otra vez al neocolonialismo y otra vez al hambre y la pobreza. Y no lo hicieron solo con la Argentina, lo hicieron con la región. Y lo intentan cada vez que pueden. Miren, yo me crié en la adolescencia con este manto negro que cubría toda la sociedad, que hasta naturalizabas que tenías que mirar a ver si te perseguían. Y resulta que en democracia me volvió a pasar. Yo ya me había olvidado lo que era que te espíen. Y en el gobierno anterior, entre tantos que espiaron en la República Argentina, también me espiaron a mí. Soy querellante en esa causa. Porque ya no necesitaban las armas para imponer un sistema neoliberal. Les bastó con la complicidad de jueces y les bastó con la complicidad de medios de comunicación hegemónicos. Así lo hicieron. En los 4 años que volvió a gobernar el neoliberalismo. Y así nos dejaron otra vez, con hambre, con desocupación, con una deuda que no podemos pagar, y otra vez el Fondo Monetario Internacional, que durante el gobierno de Néstor Kirchner habíamos logrado sacar de la Argentina, otra vez nos tiene hoy con la soga al cuello y toda la sociedad discutiendo una deuda que sabemos que no se puede pagar. Y sabemos que vamos a tener cada 3 meses esa soga al cuello otra vez apretando a ver si cumplimos o no cumplimos. Miren, no sé, a mí me parece que está bueno hablar de la memoria. Y está bueno hablar de la memoria y hablar de la historia con datos precisos. Porque lo que yo estoy diciendo no es verso, está todo documentado. No es relato, son datos históricos.
Y simplemente decir, bueno, este día de la memoria, la verdad y la justicia nos encuentra en Moreno peleando en nuestra patria chica por recuperar un sitio que nos va a tener siempre en el recuerdo las atrocidades que esa dictadura cometió. Pero también nos encuentra de pie en lucha, más allá de nuestra patria chica, con todos los argentinos y las argentinas. Porque estoy segura que la gran mayoría seguimos teniendo la esperanza en algún momento de desandar el camino de ese neoliberalismo y hacer todo lo posible para que nunca más ese neoliberalismo suma a nuestro pueblo en el dolor y en la tristeza. Muchas gracias.